La sala del hospital huele a desinfectante y a miedo. Las luces blancas del techo parpadean con un zumbido casi imperceptible, como si el propio edificio contuviera la respiración. Elena Morales tiene 82 años. Sus manos, arrugadas por el tiempo y curtidas por décadas de trabajo, descansan sobre la sábana blanca de la camilla. Sus ojos, alguna vez brillantes como dos luceros en la noche más oscura, ahora miran hacia un punto indefinido en el techo. El doctor García sostiene una carpeta gruesa entre sus dedos y carraspea antes de hablar. La paciente presenta un deterioro cognitivo severo. Dice con voz plana, como quien lee el pronóstico del tiempo. Ya no reconoce a nadie. Las palabras caen como piedras en un pozo sin fondo. La familia reunida en la pequeña habitación intercambia miradas. Pero no todas esas miradas expresan dolor. Algunas esconden algo más oscuro. Algo que late debajo de la superficie como una serpiente esperando el momento exacto para atacar. Roberto, el hijo mayor de Elena, da un paso al frente. Su traje caro cruje con el movimiento. «Doctor, ¿qué opciones tenemos?», pregunta con una voz que intenta sonar preocupada pero que esconde una urgencia diferente. El médico suspira. En casos como este, lo más recomendable es la internación en una residencia especializada. Ahí podrá recibir cuidados las 24 horas. Elena parpadea. Por un momento fugaz, algo cruza su mirada. Un destello, una chispa de algo que todos ignoran, o que prefieren ignorar. Porque nadie en esa habitación se detiene a preguntarle qué piensa. Nadie le toma la mano. Nadie le dice que todo estará bien. Para ellos, Elena ya no está ahí. Es solo un cuerpo. Una firma pendiente en documentos importantes. Un obstáculo que debe ser removido. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que Elena recuerda. Recuerda más de lo que cualquiera podría imaginar. Y lo que guarda en su memoria tiene el poder de destruir todo lo que ellos han construido sobre mentiras. 30 años atrás, Elena Morales era el corazón de la familia. Su casa en el barrio de San Cristóbal olía siempre a pan recién horneado y a café de olla. Los domingos, la mesa del comedor se llenaba de platos humeantes y de risas que rebotaban contra las paredes amarillas. Elena había enviudado joven. Tenía apenas 40 años cuando su esposo, don Aurelio, murió de un infarto mientras trabajaba en el taller mecánico que había levantado con sus propias manos. El mismo taller que después se convertiría en 3 talleres. Y luego en una red de refaccionarias. Y finalmente en una pequeña fortuna que Elena administró con sabiduría y trabajo incansable. Porque Elena nunca fue solo una abuela dulce que hornea galletas. Elena fue una mujer de negocios, una sobreviviente, una guerrera silenciosa que crió a 4 hijos sola, sin quejarse, sin pedir ayuda, sin doblegarse jamás ante las tormentas que la vida le ponía enfrente. Roberto fue el primero. Nació cuando Elena tenía 19 años y el mundo era todavía una promesa de felicidad. Después vino Patricia, la única hija mujer, que heredó los ojos verdes de su padre y el temperamento firme de su madre. Luego llegó Miguel, el rebelde, el que siempre buscaba su propio camino aunque ese camino lo llevara lejos de la familia. Y por último nació Samuel, el más pequeño, el que llegó como una sorpresa cuando Elena creía que ya no tendría más hijos. Samuel, el único que todavía la mira como si ella importara, el único que le sostiene la mano cuando los demás hablan de ella como si no estuviera presente. Pero Samuel también es el que menos voz tiene en las decisiones familiares, porque Samuel no tiene dinero, no tiene poder, no tiene influencia. Samuel solo tiene amor. Y en esta familia, el amor dejó de ser moneda de cambio hace mucho tiempo. El día que todo comenzó a derrumbarse fue un martes de octubre. Elena estaba en su jardín regando las rosas que había plantado cuando Aurelio todavía vivía. Las mismas rosas rojas que él le regalaba cada aniversario. Las mismas que ahora florecen como un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere del todo. Roberto llegó sin avisar. Su carro negro estacionó frente a la casa con un chirrido de llantas que hizo que Elena levantara la vista. «Mamá», dijo él mientras cruzaba el jardín con pasos largos, «tenemos que hablar».
Elena dejó la manguera en el suelo. Algo en el tono de su hijo le heló la sangre. ¿Qué pasa, hijo? Roberto se detuvo frente a ella. Sus ojos evitaban los de su madre. Los negocios van mal, mintió. Muy mal. Necesitamos hacer algunos ajustes. Elena frunció el ceño. Ella revisaba los estados de cuenta cada mes. Sabía exactamente cuánto dinero entraba y cuánto salía. Los negocios no iban mal. De hecho, nunca habían ido mejor. No entiendo, dijo ella con cautela. ¿Qué clase de ajustes? Roberto se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba a punto de mentir. Necesitamos que firmes algunos documentos, mamá. Es solo papeleo. Cosas legales. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué documentos? Nada importante, insistió Roberto. Solo una transferencia de activos para proteger el patrimonio familiar. Ya sabes cómo son estas cosas. Pero Elena sí sabía cómo eran esas cosas. Sabía que cuando alguien te pide que firmes sin leer, es porque hay algo que no quiere que veas. Déjame revisarlos primero, dijo ella con firmeza. La expresión de Roberto cambió. Por un segundo, solo por un segundo, la máscara de hijo preocupado se resquebrajó. Y debajo apareció algo frío. Algo calculador. Algo que Elena no reconoció en el rostro del niño que ella había criado. Mamá, no es necesario que te preocupes por esos detalles. Confía en mí. Pero Elena ya no podía confiar. No después de ver esa mirada. No voy a afirmar nada que no haya leído, dijo ella con la misma voz que usaba cuando sus hijos eran pequeños y se portaban mal. Ahora, si me disculpas, tengo que terminar de regar mis rosas. Roberto apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. Está bien, mamá, dijo con una sonrisa forzada. Lo hablaremos después. Se dio la vuelta y caminó hacia su carro. Pero antes de subir, se detuvo. Y volteó a ver a su madre con una expresión que ella jamás olvidaría. Una expresión que decía, esto no ha terminado. Y no se equivocaba. Las semanas siguientes fueron extrañas. Elena comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Llamadas telefónicas que se cortaban cuando ella entraba a la habitación. Susurros entre sus hijos que se silenciaban abruptamente en su presencia. Visitas inesperadas de abogados y contadores que ella no había convocado. Patricia, su única hija, comenzó a visitarla con más frecuencia, pero no eran visitas de cariño. Eran inspecciones. «Mamá, ¿te has sentido bien?», preguntaba Patricia con falsa preocupación. «¿No se te olvidan las cosas? ¿Sabes qué día es hoy?». Elena respondía correctamente cada vez, pero notaba cómo Patricia fruncía el ceño con cada respuesta acertada. Como si esperara que se equivocara. Como si deseara que se equivocara. Un día, Elena encontró su cartera en el refrigerador. Ella sabía perfectamente que no la había puesto ahí. Ella nunca haría algo así. Pero cuando se lo mencionó a Roberto durante una cena familiar, él intercambió una mirada significativa con Patricia. «¿Ves, mamá?», dijo él con falsa dulzura. «Eso es exactamente de lo que hablábamos. Tal vez necesitas ayuda». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Acaso sus propios hijos estaban tratando de hacerla parecer loca? No. No podía ser. Ella los había criado. Los había alimentado. Los había amado con cada fibra de su ser. Ellos jamás le harían algo así. ¿O sí? La primera cita con el neurólogo fue idea de Patricia. «Es solo para descartar, mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por tu bienestar». Elena accedió. No tenía nada que esconder. Su mente estaba perfectamente clara. Pero lo que ella no sabía era que Roberto había hablado con el doctor antes de la consulta. Una conversación privada. Una conversación que incluía sobres gruesos y promesas de favores futuros. El doctor Méndez era un hombre canoso con lentes de pasta y una reputación impecable. O al menos eso creía la gente. Porque detrás de esa fachada de profesionalismo, el doctor Méndez tenía deudas. Muchas deudas. Y Roberto había encontrado la forma de pagarlas a cambio de un pequeño servicio. La evaluación duró 2 horas. Preguntas simples, pruebas de memoria, ejercicios de asociación.
Elena respondió todo correctamente. O casi todo, porque en algún momento, algo cambió. El doctor comenzó a hacer preguntas más confusas. Preguntas diseñadas para desorientar. Preguntas que cualquier persona, sin importar su edad, habría tenido dificultad para responder. Y cuando Elena dudó por un momento, solo un momento, el doctor escribió algo en su libreta. Algo que sellaría su destino. Señora Morales, dijo él al final de la sesión, necesitamos hacer más estudios. Hay algunas señales preocupantes. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué señales? El doctor la miró con una expresión que pretendía ser compasiva, pero que escondía algo más turbio. Todavía es pronto para dar un diagnóstico definitivo. Pero le recomiendo que sus hijos empiecen a considerar opciones de cuidado a largo plazo. Las palabras cayeron como una sentencia. Y en ese momento, Elena supo que algo estaba terriblemente mal. No con su mente, con su familia. Samuel fue el primero en sospechar. Él era el único de los 4 hermanos que no vivía de los negocios de la familia. Había elegido un camino diferente. Trabajaba como carpintero en un pequeño taller del otro lado de la ciudad. Ganaba poco, pero ganaba con honestidad. Y esa honestidad le permitía ver lo que sus hermanos trataban de ocultar. Algo no está bien, mamá, le dijo una tarde mientras la visitaba. Elena estaba sentada en su sillón favorito, el mismo donde había mecido a sus 4 hijos cuando eran bebés. Sus manos sostenían una taza de té que ya se había enfriado. ¿A qué te refieres, hijo? Samuel se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. He visto cómo te miran Roberto y Patricia. He escuchado sus conversaciones. Están planeando algo. Elena cerró los ojos. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla arrugada. Lo sé, susurró. Pero no sé qué hacer. Soy tu madre, Samuel. ¿Cómo puedo acusar a mis propios hijos de querer hacerme daño? Samuel apretó las manos de su madre. No estás sola en esto, mamá. Yo estoy contigo. Siempre. Elena abrió los ojos y miró a su hijo menor. En su rostro vio al niño que había sido. El pequeño que corría por el jardín persiguiendo mariposas. El adolescente que se quedaba despierto con ella en las noches de tormenta porque le tenía miedo a los rayos. El hombre que nunca había pedido nada de la herencia, porque lo único que quería era el amor de su madre. Hay algo que nunca te conté, Samuel, dijo Elena con voz temblorosa. Algo que pasó hace muchos años. Algo que juré llevarme a la tumba. Samuel frunció el ceño. ¿Qué cosa, mamá? Elena vaciló. Las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo. Destruirían la imagen que Samuel tenía de su familia. Revelarían secretos que habían permanecido enterrados durante décadas. Pero ya no podía seguir guardando silencio. Ya no. Tu padre, comenzó ella con dificultad, no murió de un infarto. Samuel sintió que el mundo dejaba de girar. ¿Qué estás diciendo? Elena lo miró directamente a los ojos. Y en ese momento, su mirada era más clara y más lúcida que nunca. Digo que tu hermano Roberto sabe exactamente lo que pasó esa noche, y ha vivido con ese secreto durante 30 años. La noche que murió Aurelio Morales estaba lloviendo. Una tormenta de esas que parecen querer borrar el mundo. Elena estaba en casa con los niños. Patricia y Miguel ya dormían. Samuel, que tenía apenas 10 años, estaba en su cama leyendo cómics con una linterna debajo de las cobijas. Solo Roberto no estaba. Roberto tenía 22 años entonces. Ya trabajaba en el taller con su padre. Ya soñaba con expandir el negocio. Ya tenía planes que iban mucho más allá de lo que Aurelio imaginaba. Esa noche, padre e hijo habían discutido. Una discusión fuerte. Una discusión que Elena escuchó desde la cocina mientras preparaba la cena. Aurelio había descubierto que Roberto estaba desviando dinero del negocio. Cantidades pequeñas al principio, pero que habían ido creciendo con el tiempo. «Eres un ladrón», le gritó Aurelio a su hijo. «Estás robándole a tu propia familia». Roberto negó todo. Mintió con la misma facilidad con la que respiraría. Pero Aurelio no le creyó. «Mañana voy a hablar con el contador», dijo Aurelio con firmeza.
Y cuando confirme lo que sospecho, vas a tener que responder por esto. No solo ante mí, ante la ley. Roberto palideció. Elena desde la cocina contuvo la respiración. Nunca había escuchado a su esposo tan furioso, ni había visto a su hijo tan asustado. Aurelio salió de la casa dando un portazo. Dijo que iba al taller a revisar los libros contables, que no quería esperar hasta mañana. Roberto salió detrás de él unos minutos después. Elena no pensó nada en ese momento. Creyó que su hijo iba a disculparse, a arreglar las cosas. Pero cuando Aurelio no regresó esa noche, algo dentro de ella se quebró. Lo encontraron a la mañana siguiente, tirado en el suelo del taller. El médico dijo que había sido un infarto fulminante, que no había sufrido, que fue instantáneo. Pero Elena vio algo que nadie más notó: un moretón en la sien de su esposo. Un golpe que no debería estar ahí si hubiera caído de frente al sufrir el infarto. Ella no dijo nada. No preguntó. No investigó. Porque tenía miedo de la respuesta. Porque tenía 4 hijos que criar. Porque quería creer que su primogénito no era capaz de algo así. Así que guardó el secreto. Lo enterró tan profundo que a veces ella misma olvidaba que existía. Pero el secreto nunca desapareció. Solo esperó. Esperó el momento justo para salir a la luz. Samuel escuchó la historia de su madre con el rostro pálido. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Estás diciendo que Roberto... que él...?» No podía terminar la frase. Elena asintió lentamente. «Nunca tuve pruebas», dijo ella. «Solo sospechas». Pero esa noche, cuando Roberto regresó a casa, tenía sangre en los nudillos. Dijo que se había lastimado arreglando el carro. Yo quise creerle. Necesitaba creerle. Samuel se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Afuera, el sol se estaba poniendo. El cielo se teñía de rojo y naranja, como si estuviera en llamas. «¿Por qué me cuentas esto ahora, mamá?» Elena suspiró. «Porque creo que Roberto piensa que estoy recordando. Y tiene miedo de lo que pueda decir. Por eso quiere encerrarme en una residencia. No es por mi bienestar, es para silenciarme». Samuel volteó a ver a su madre. En sus ojos había una mezcla de horror, tristeza y determinación. «No voy a dejar que eso pase», dijo con voz firme. «Te lo prometo, mamá. No voy a dejarte sola». Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero llena de amor. «Sé que no lo harás, hijo. Pero debes tener cuidado. Roberto es peligroso. Más de lo que imaginas». Samuel asintió. No sabía todavía cómo iba a proteger a su madre. No tenía dinero. No tenía poder. No tenía aliados. Solo tenía la verdad. Y a veces, solo a veces, la verdad es suficiente. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Roberto intensificó su campaña para convencer a todos de que Elena estaba perdiendo la razón. Contrató a una enfermera para que estuviera con ella las 24 horas. Por su seguridad, explicó a quien quisiera escuchar. Pero la enfermera no estaba ahí para cuidar a Elena. Estaba ahí para vigilarla. Para reportar cada palabra que dijera. Cada movimiento que hiciera. Cada persona que la visitara. La mujer se llamaba Lucía. Tenía 50 años y ojos pequeños que se movían constantemente, registrando todo. Elena la observaba con cautela. Sabía que cada palabra que dijera en su presencia llegaría a oídos de Roberto. Así que comenzó a actuar. Fingía momentos de confusión. Preguntaba qué día era cuando sabía perfectamente la respuesta. Llamaba a Lucía por nombres equivocados. Miraba al vacío como si estuviera perdida en algún lugar de su mente. Cada vez que lo hacía, Lucía escribía algo en una pequeña libreta. Y Elena sonreía por dentro, porque mientras todos creían que su mente se apagaba, ella estaba más alerta que nunca. Estaba jugando un juego peligroso. Pero era el único juego que sabía jugar. El juego de la supervivencia. Una tarde Patricia llegó con un folder lleno de papeles. Elena estaba en la sala, tejiendo una bufanda que nunca terminaría. Era parte de su actuación. Una abuela senil que teje sin rumbo. «Mamá, necesito que firmes estos documentos».
dijo Patricia con voz melosa. Son para tu seguridad financiera. Elena levantó la vista con una expresión vacía. ¿Qué documentos, hija? Patricia suspiró con una paciencia falsa. Son papeles legales, mamá. Solo tienes que firmar aquí. Señaló una línea punteada al final de una página llena de texto legal en letra diminuta. Elena tomó los papeles con manos temblorosas. Los miró como si fueran jeroglíficos incomprensibles. Pero sus ojos, detrás de la fachada de confusión, leían cada palabra. Lo que tenía en las manos era una cesión de poder. Si firmaba, Roberto tendría control total sobre todas sus propiedades, sobre todos sus negocios, sobre toda su vida. No entiendo, hija, dijo Elena arrastrando las palabras. ¿Qué es esto? Patricia apretó los dientes. No importa, mamá. Solo firma. Yo me encargo de todo. Elena dejó los papeles sobre la mesa. Estoy cansada, murmuró. Firmamos mañana. Patricia recogió los documentos con frustración apenas contenida. Está bien, mamá. Descansa. Se fue sin despedirse. Elena la vio partir desde la ventana. Y cuando el carro de Patricia desapareció al final de la calle, la anciana dejó caer la máscara. Su expresión se endureció. Sus ojos se afilaron. No voy a dejar que me quiten lo que construí, murmuró para sí misma. No sin pelear. Samuel comenzó su propia investigación. Durante el día trabajaba en el taller de carpintería. Por las noches buscaba información sobre la muerte de su padre. Visitó el cementerio donde estaba enterrado Aurelio. Se paró frente a la tumba de piedra gris y prometió encontrar la verdad. Fue a los archivos municipales. Solicitó el certificado de defunción de su padre. Lo que encontró lo dejó helado. El médico que había firmado el certificado era el mismo doctor Méndez que ahora atendía a su madre. El mismo doctor que estaba declarándola incapaz. El mismo doctor que tenía tratos con Roberto. ¿Era una coincidencia? Samuel no creía en las coincidencias. No cuando el mismo nombre aparecía en dos momentos cruciales de la historia de su familia. Decidió investigar más a fondo. Buscó la dirección del doctor Méndez. Averiguó sus horarios, sus costumbres, sus debilidades. Y descubrió algo interesante. El doctor Méndez tenía una debilidad muy específica. El juego. Cada viernes por la noche, el respetable neurólogo visitaba un casino clandestino en las afueras de la ciudad, y cada viernes por la noche, perdía cantidades obscenas de dinero. Dinero que no tenía. Dinero que alguien debía estarle prestando. Samuel sonrió sin alegría. Ahora entendía cómo Roberto había conseguido la cooperación del médico. Ahora tenía una pieza más del rompecabezas, pero todavía no tenía suficiente para actuar. Todavía no. El día de la audiencia llegó sin aviso. Elena estaba tomando su té de la mañana cuando Roberto entró a la casa con un grupo de personas que ella no conocía. Había un hombre con traje que parecía abogado, una mujer con bata blanca que parecía médico, y dos hombres uniformados que parecían guardias de seguridad. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena sintiendo que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Roberto sonrió, una sonrisa fría, una sonrisa de victoria. Es por tu bien, mamá, dijo con voz suave. El juez ha determinado que necesitas cuidados especializados. Vamos a llevarte a un lugar donde estarás segura. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Un juez?, balbuceó. ¿Qué juez? ¿De qué estás hablando? El abogado dio un paso adelante y mostró un documento oficial. Señora Morales, se ha iniciado un procedimiento de interdicción. Debido a su estado de salud mental, el tribunal ha designado a su hijo Roberto como su tutor legal. Él tomará todas las decisiones concernientes a su bienestar. Las palabras cayeron como martillazos. Interdicción. Tutor legal. Decisiones. Le estaban quitando su vida. Le estaban quitando su libertad. Le estaban quitando todo. ¡No!, gritó Elena poniéndose de pie con una agilidad que sorprendió a todos. «No pueden hacer esto. Estoy perfectamente bien». Pero nadie la escuchó. Los guardias la tomaron por los brazos con firmeza pero sin violencia.
La guiaron hacia la puerta mientras ella luchaba por liberarse. «Roberto», gritó mirando a su hijo, «¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu madre». Roberto la miró con expresión impasible. «Precisamente por eso lo hago, mamá. Porque te quiero. Porque quiero lo mejor para ti». Elena dejó de luchar. Miró a su hijo a los ojos. Y en ese momento, vio al monstruo que se escondía detrás de la máscara. «Tú no me quieres», susurró. «Tú nunca me quisiste. Solo quieres lo que tengo». Roberto no respondió. Solo se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la casa. Hacia el escritorio donde estaban guardados todos los documentos importantes. Hacia la caja fuerte donde estaban los títulos de propiedad. Hacia el botín que había estado esperando durante tantos años. Elena fue subida a una ambulancia blanca que esperaba afuera. Las puertas se cerraron con un golpe sordo. Y mientras el vehículo arrancaba, la anciana miró por la ventanilla hacia la casa donde había vivido más de medio siglo. La casa donde había criado a sus hijos. La casa donde había enterrado sus sueños y sus secretos. La casa que ahora le estaban robando. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero no era una lágrima de derrota. Era una lágrima de rabia, de determinación, de promesa. Porque Elena Morales no había sobrevivido 82 años para rendirse ahora. Y aunque todo parecía perdido, ella sabía algo que sus hijos ignoraban. Algo que cambiaría todo. Algo que haría que el infierno pareciera un paraíso comparado con lo que les esperaba. La residencia se llamaba Jardines de la Paz. El nombre era una cruel ironía. El edificio era una estructura de concreto gris que se alzaba en las afueras de la ciudad como una fortaleza. Las ventanas tenían barrotes, las puertas tenían cerraduras electrónicas, y los jardines prometidos en el nombre eran solo un patio de cemento con 2 árboles raquíticos que parecían a punto de rendirse. Elena fue recibida por una enfermera de rostro severo que le quitó todas sus pertenencias, su bolso, sus joyas, incluso el rosario que su madre le había regalado cuando tenía 15 años. «Es por seguridad», dijo la enfermera sin mirarla a los ojos. «Los pacientes no pueden tener objetos personales». Elena no protestó. Ya había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. La llevaron a una habitación pequeña con una cama individual, un armario vacío y una ventana que daba a la pared de otro edificio. «Esta será su habitación», anunció la enfermera. «El desayuno es a las 7, el almuerzo a las 12, la cena a las 6, las luces se apagan a las 9. Cualquier comportamiento problemático será reportado». Elena asintió en silencio. La enfermera salió cerrando la puerta con llave. Y entonces, solo entonces, Elena se permitió llorar. Lloró por todo lo que había perdido, por la casa que ya no vería, por los rosales que se marchitarían sin su cuidado, por los recuerdos que quedarían abandonados entre esas paredes vacías. Pero sobre todo, lloró por sus hijos, por los hijos que había criado con tanto amor, por los hijos que ahora la trataban como un estorbo, por los hijos que la habían encerrado en esta prisión disfrazada de hospital. ¿En qué momento se había equivocado? ¿Qué había hecho mal para criar monstruos? ¿Por qué el destino era tan cruel? Las preguntas giraban en su mente como un carrusel sin freno. No había respuestas. Solo silencio. Y oscuridad. Y soledad. Samuel llegó a Jardines de la Paz al día siguiente. Había tenido que pedir prestado dinero para pagar el taxi hasta las afueras de la ciudad. Había tenido que rogar para que lo dejaran entrar. Y ahora estaba sentado frente a su madre en una sala de visitas que olía a cloro y a tristeza. «Mamá», dijo él tomándole las manos, «voy a sacarte de aquí. Te lo prometo». Elena lo miró con ojos cansados. En solo un día, parecía haber envejecido 10 años. «No tienes cómo, hijo», murmuró. «Roberto tiene todo el poder ahora. Yo no soy nadie». Samuel apretó los dientes. «Eso no es verdad. Encontré información sobre el doctor Méndez. Sé que está corrupto. Sé que Roberto le paga para mentir sobre tu diagnóstico». Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Elena. «¿Tienes pruebas?» Samuel vaciló. «Todavía no, pero las voy a conseguir».
Elena suspiró. Ten cuidado, hijo. Roberto no se detendrá ante nada. Si descubre lo que estás haciendo... No terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabían de lo que Roberto era capaz. No voy a fallar, dijo Samuel con determinación. Voy a encontrar la forma, aunque sea lo último que haga. La visita terminó demasiado pronto. Un guardia anunció que el tiempo había acabado. Samuel tuvo que soltar las manos de su madre. Tuvo que verla ser llevada de vuelta a su celda. Tuvo que caminar hacia la salida sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Pero mientras caminaba, algo dentro de él se fortaleció. La determinación se convirtió en acero. El amor se convirtió en combustible. Y la rabia se convirtió en un fuego que ardía silencioso, esperando el momento de explotar. Las semanas pasaron con una lentitud agónica. Elena se adaptó a la rutina de la residencia, o al menos eso parecía. En realidad, estaba haciendo algo mucho más importante. Estaba observando, aprendiendo, catalogando. Notó que la enfermera jefe, una mujer llamada Margarita, tenía una debilidad por el dinero. Notó que el guardia de la noche, un hombre joven llamado Pablo, a veces se quedaba dormido durante sus turnos. Notó que había una puerta trasera en el ala este que solo se usaba para sacar la basura. Y notó algo más. Algo que le heló la sangre. No era la única persona cuerda en Jardines de la Paz. Había otros. Otros ancianos que habían sido encerrados por sus familias. Otros cuerdos que fingían demencia para sobrevivir. Otros prisioneros en esta cárcel de paredes blancas. Una noche, Elena conoció a doña Carmen. Era una mujer de 78 años con cabello plateado y ojos que brillaban con una inteligencia feroz. ¿Tú también estás cuerda?, le susurró Carmen durante la cena. Elena casi se atragantó con la sopa. Miró alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. ¿Cómo lo supiste? Carmen sonrió. Reconozco a los míos, dijo. Llevamos la misma máscara. Desde esa noche, Elena y Carmen se convirtieron en aliadas. Compartían información, estrategias, esperanzas, y juntas comenzaron a planear. Samuel no se había rendido. Cada día después del trabajo investigaba, buscaba documentos, hacía preguntas, seguía pistas que a veces llevaban a callejones sin salida, pero otras veces, esas pistas lo acercaban un poco más a la verdad. Un día visitó el antiguo taller de su padre. El edificio había sido vendido hacía años, pero el actual propietario era un amigo de infancia de Samuel. Claro que puedes entrar, le dijo Mario, el dueño. Pero todo está diferente ahora. Hice muchas remodelaciones. Samuel recorrió el espacio que antes había sido el dominio de su padre. Donde antes había herramientas y motores, ahora había una tienda de electrodomésticos. Donde antes olía a aceite y a metal, ahora olía a plástico nuevo. Pero algo llamó su atención. En una esquina, detrás de unos estantes, había una puerta que parecía no haber sido abierta en años. ¿Qué hay ahí?, preguntó Samuel señalándola. Mario se encogió de hombros. Un viejo almacén, creo. Cuando compré el local estaba cerrado con candado. Nunca me molesté en abrirlo. Samuel sintió un escalofrío. ¿Me dejas ver? Mario dudó un momento, pero luego asintió. Claro, adelante. El candado estaba oxidado, pero cedió después de unos golpes. La puerta se abrió con un chirrido. Samuel entró a la oscuridad. Encendió la linterna de su teléfono. Y lo que vio lo dejó sin aliento. El almacén estaba exactamente como lo habían dejado 30 años atrás. Había herramientas cubiertas de polvo, piezas de motor apiladas en las esquinas, y un escritorio viejo con papeles amarillentos. Papeles que nadie había visto en 3 décadas. Samuel se acercó con el corazón latiendo con fuerza. Los documentos estaban organizados en folders, estados financieros, facturas, contratos, y algo más. Un diario. El diario de su padre. Samuel lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió en la última página escrita. La fecha era del día antes de la muerte de Aurelio.
Y las palabras que estaban escritas ahí cambiarían todo. Hoy descubrí la verdad sobre Roberto. Había escrito a Aurelio con su letra firme. Ha estado robando del negocio durante meses, falsificando facturas, desviando fondos a cuentas personales. Cuando lo confronté, me amenazó. Mi propio hijo, mi sangre, me amenazó de muerte si hablaba. No puedo creer lo que estoy escribiendo. No puedo creer que el niño que cargué en brazos se haya convertido en esto. Mañana iré a la policía. Tengo todas las pruebas. Están guardadas en la caja fuerte del taller. Roberto no sabe de ella. Nadie sabe de ella. Espero estar haciendo lo correcto. Espero que Dios me perdone por no haber actuado antes. Espero que Elena y los niños puedan perdonarme algún día. Las palabras terminaban ahí. Aurelio nunca llegó al día siguiente. Nunca fue a la policía. Nunca pudo contar su verdad. Samuel cerró el diario. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de revelación, de confirmación, de justicia que finalmente comenzaba a despertar. Ahora sabía que sus sospechas eran ciertas. Ahora tenía pruebas. Ahora podía actuar. Pero primero, necesitaba encontrar la caja fuerte que su padre había mencionado. Si las pruebas contra Roberto seguían ahí después de 30 años, todo cambiaría. Samuel pasó horas buscando en el almacén. Movió cajas. Levantó tablones del piso. Revisó cada rincón, cada grieta, cada espacio escondido. Y cuando estaba a punto de rendirse, lo encontró. Detrás de un panel falso en la pared, había un pequeño espacio hueco. Y dentro de ese espacio, cubierta de polvo y telarañas, estaba la caja fuerte. Era pequeña, pesada, y tenía una combinación de 4 dígitos. Samuel la miró durante un largo momento. ¿Cuál sería la combinación? Probó fechas importantes, el cumpleaños de su padre, su aniversario de bodas, el día que abrió el taller. Ninguna funcionó. Entonces recordó algo que su madre le había contado cuando era niño, el día que sus padres se conocieron. 12 de septiembre de 1962, 1209. Con manos temblorosas, marcó los números. La caja hizo clic, se abrió. Y dentro, perfectamente preservados, estaban los documentos que su padre había reunido hace 30 años. Facturas falsificadas, estados de cuenta con discrepancias evidentes. Y algo más. Fotos. Fotos de Roberto entrando y saliendo de oficinas bancarias. Fotos de Roberto con maletines llenos de dinero. Fotos que probaban todo lo que Aurelio había sospechado. Samuel las miró con una mezcla de horror y triunfo. Tenía las pruebas. Tenía la verdad. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer con ella. La decisión no fue fácil. Samuel pasó noches sin dormir debatiendo consigo mismo. ¿Debía ir a la policía? Los crímenes de Roberto habían prescrito hace años. El robo del negocio ya no podía ser perseguido legalmente. ¿Debía confrontar a su hermano directamente? Sería su palabra contra la de Roberto. Y Roberto tenía abogados, dinero y poder. ¿Debía publicar las pruebas? Destruiría la reputación de la familia. Y su madre, en su condición actual, podría no sobrevivir al escándalo. Entonces, una noche, mientras Samuel miraba las estrellas desde el techo de su pequeño departamento, la respuesta llegó. No necesitaba destruir a Roberto. Solo necesitaba quitarle su poder. Y para eso, necesitaba convencer a alguien. Alguien que estaba tan atrapado en las mentiras de Roberto como su madre. Alguien que quizás, solo quizás, todavía tenía una chispa de humanidad escondida. Miguel. Su otro hermano. El rebelde. El que se había alejado de la familia hace años. El que vivía en otra ciudad y apenas hablaba con nadie. Samuel no sabía si Miguel era parte del plan de Roberto o simplemente una víctima más de las manipulaciones del primogénito. Pero tenía que intentarlo, porque si lograba que Miguel se pusiera de su lado, las cosas comenzarían a cambiar. Encontrar a Miguel no fue fácil. Se había mudado varias veces. Había cambiado de número telefónico. Había cortado lazos con casi toda la familia.
Pero Samuel era persistente. Después de semanas de búsqueda, finalmente lo encontró. Miguel vivía en un pequeño pueblo costero, a varias horas de la ciudad. Trabajaba como pescador. Tenía una cabaña modesta cerca del mar. Y según los vecinos, casi nunca hablaba con nadie. Samuel tomó un autobús de madrugada. El viaje duró 6 horas. Cuando llegó al pueblo, el sol estaba saliendo sobre el océano. Encontró la cabaña sin dificultad. Era exactamente como la habían descrito. Pequeña, solitaria, alejada de todo. Samuel tocó la puerta. No hubo respuesta. Volvió a tocar. Nada. Estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió. Y ahí estaba Miguel. Más viejo de lo que Samuel recordaba, más delgado, con la piel curtida por el sol y el viento marino, y con ojos que cargaban un peso invisible. «Samuel», dijo Miguel con voz ronca. «¿Qué haces aquí?» Samuel lo miró a los ojos. «Necesito tu ayuda, hermano. Es sobre mamá. Y es sobre Roberto». Miguel permaneció inmóvil durante un largo momento. Entonces, sin decir palabra, se hizo a un lado y dejó que Samuel entrara. La conversación duró toda la noche. Samuel le contó todo a Miguel: la internación de su madre, las maquinaciones de Roberto, el descubrimiento del diario y las pruebas en la caja fuerte, y sus sospechas sobre la muerte de su padre. Miguel escuchó en silencio. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus manos temblaban levemente mientras sostenía una taza de café frío. Cuando Samuel terminó, el silencio se extendió como un manto pesado. Finalmente Miguel habló. «Siempre supe que algo estaba mal», dijo con voz apenas audible. «La noche que papá murió, yo estaba despierto. Escuché cuando Roberto salió de la casa. Y escuché cuando regresó. Estaba llorando. Murmuraba cosas. Decía, no quise hacerlo, una y otra vez». Samuel sintió que el corazón se le detenía. «¿Por qué nunca dijiste nada?» Miguel cerró los ojos. «Tenía 15 años, Samuel. Estaba aterrorizado. ¿Y Roberto?» Roberto me encontró al día siguiente. Sabía que yo había escuchado. Me dijo que si alguna vez decía algo, haría que pareciera que yo era el responsable. Me dijo que tenía formas de hacer que la gente creyera lo que él quisiera. Y yo le creí. Por eso me fui de la casa apenas pude. Por eso corté todo contacto. No podía vivir con ese secreto cerca de él». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Miguel. «Nunca me perdoné por no decir la verdad. Nunca dejé de sentir que traicioné a papá. Y a mamá. Los traicioné a todos». Samuel se acercó a su hermano. Le puso una mano en el hombro. «No es tarde para hacer lo correcto, Miguel. Podemos arreglar esto juntos. Podemos salvar a mamá. Podemos honrar la memoria de papá». Miguel levantó la vista. En sus ojos había miedo, pero también había algo más. Algo que no había sentido en 30 años. «Esperanza, ¿qué necesitas que haga?», preguntó. Samuel sonrió. «Necesito que vengas conmigo. Necesito que enfrentes a Roberto. Y necesito que digas la verdad». Miguel respiró profundo. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a terminar con esto». El plan tomó forma durante los días siguientes. Samuel y Miguel trabajaron juntos, coordinando cada detalle. Primero, necesitaban una forma de sacar a su madre de Jardines de la Paz. Segundo, necesitaban neutralizar a Roberto legalmente. Y tercero, necesitaban protegerse de cualquier represalia. Para lo primero, contactaron a un abogado. No cualquier abogado. El abogado más honesto y temido de la ciudad. Un hombre llamado Eduardo Vega, que había construido su carrera defendiendo a los más vulnerables contra los poderosos. Eduardo escuchó la historia con atención. Revisó los documentos del diario y la caja fuerte. Y cuando terminó, su expresión era sombría, pero determinada. «Esto es serio», dijo. «Muy serio. El fraude financiero de hace 30 años puede haber prescrito. Pero la interdicción fraudulenta de su madre no. Si podemos probar que el diagnóstico médico fue falsificado, podemos revocar la tutela de Roberto.
¿Y si podemos demostrar conspiración para privar de libertad a una persona sana? Hablamos de cargos penales. Samuel sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. ¿Qué necesitamos hacer? Eduardo sonrió. Necesitamos una evaluación médica independiente de su madre, una real, y necesitamos que alguien testifique sobre la corrupción del doctor Méndez. ¿Conocen a alguien que pueda ayudar? Samuel pensó en las visitas a la residencia, en las conversaciones con su madre, en la amiga que ella había mencionado. Creo que sí, dijo. Creo que hay alguien perfecto para esto. Contactar a doña Carmen no fue fácil. Samuel tuvo que infiltrarse en la residencia, sobornar a un guardia, arriesgarse a ser descubierto. Pero finalmente, logró hablar con ella. Le explicó el plan, le pidió su ayuda, y Carmen, con ojos brillantes de emoción, aceptó sin dudarlo. He esperado este momento durante años, dijo ella. Llevo 3 años encerrada aquí. Mis hijos me internaron para quedarse con mi pensión, y nadie me creyó cuando dije que estaba cuerda. Si podemos exponer esta farsa, no solo salvaremos a Elena, salvaremos a todos los demás. El plan se puso en marcha. Carmen comenzó a documentar todo lo que sucedía en la residencia, nombres de pacientes que no deberían estar ahí, conversaciones de enfermeras sobre diagnósticos falsos, pruebas de medicamentos administrados sin consentimiento. Todo quedó registrado. Todo quedó archivado. Todo esperaba el momento de ser revelado. Mientras tanto, Elena seguía actuando su papel. Fingía confusión durante el día. Preguntaba por su marido muerto como si siguiera vivo. Mezclaba los nombres de sus hijos. Miraba al vacío durante horas. Pero por las noches, cuando nadie la vigilaba, escribía. En pequeños papeles que escondía en su colchón. En los márgenes de revistas viejas. En cualquier superficie donde pudiera dejar un mensaje. Escribía todo lo que recordaba. Cada detalle de la noche en que murió Aurelio. Cada sospecha que había tenido durante años. Cada momento en que Roberto había mostrado su verdadera naturaleza. No sabía si esos escritos servirían de algo. No sabía si alguien los encontraría algún día. Pero necesitaba dejar un registro. Necesitaba que la verdad no muriera con ella. Una noche, mientras escribía a la luz de la luna que se colaba por la ventana, escuchó un ruido en el pasillo. Rápidamente escondió el papel bajo su almohada. Se acostó. Cerró los ojos. Fingió dormir. La puerta se abrió. Pasos suaves entraron a la habitación. Elena controló su respiración. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo el rostro relajado. Los pasos se detuvieron junto a su cama. Sintió una presencia inclinándose sobre ella. Olió un perfume familiar. Patricia. Duerme tranquila, mamá, susurró su hija. Pronto todo habrá terminado. Pronto ya no tendremos que preocuparnos por ti. Las palabras tenían un doble sentido que heló la sangre de Elena. ¿Qué querían decir? ¿Qué estaban planeando? Patricia se fue tan silenciosamente como había llegado. Y Elena se quedó en la oscuridad, con el corazón acelerado, y una nueva urgencia en su alma. El tiempo se estaba acabando. Algo terrible estaba por pasar. Y ella no podía hacer nada para evitarlo. O eso creía. La crisis llegó una semana después. Elena estaba en el comedor fingiendo comer la sopa aguada que servían para el almuerzo. De pronto, sintió un mareo. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Los colores se difuminaron. Los sonidos se volvieron lejanos. Y entonces, todo se oscureció. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital. Tubos conectados a sus brazos. Monitores pitando rítmicamente. Y un médico desconocido inclinado sobre ella. «Bienvenida de vuelta, señora Morales», dijo el médico con una sonrisa tranquilizadora. «Tuvo un episodio grave. ¿Puede decirme cómo se siente?» Elena intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Le dieron agua. Bebió con dificultad. «¿Qué pasó?», logró preguntar. El médico frunció el ceño. «Eso es lo que queremos averiguar. Sus análisis muestran niveles muy altos de ciertos medicamentos en su sangre.
niveles que no corresponden con su tratamiento prescrito. Elena sintió que el pánico la invadía. La estaban envenenando. Sus propios hijos la estaban envenenando lentamente. Por eso Patricia había dicho que pronto todo terminaría. Por eso, necesito hablar con alguien, dijo Elena aferrándose al brazo del médico. Mi hijo Samuel. Tiene que llamar a mi hijo Samuel. El médico la miró con preocupación. ¿Está segura de que puede recordar su número de teléfono? Elena lo miró directamente a los ojos. Y en ese momento dejó caer la máscara. Completamente. Por primera vez en meses habló con total claridad. Doctor, escúcheme bien. No estoy demente. Nunca lo estuve. Mi familia me encerró en esa residencia para robarme. Y ahora están tratando de matarme. Si no me cree, revise los registros de medicamentos de Jardines de la Paz. Revise mi historial médico real. Y por favor, por el amor de Dios, llame a mi hijo Samuel. El médico la miró durante un largo momento. Algo en su expresión cambió. La incredulidad inicial dio paso a algo más. Interés, sospecha, determinación. Voy a hacer algunas llamadas, dijo finalmente. Quédese tranquila. Nadie va a hacerle daño aquí. Elena cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Samuel recibió la llamada en plena noche. Un médico desconocido le explicó la situación. Su madre había sido hospitalizada de emergencia. Había evidencia de posible envenenamiento, y había hecho declaraciones muy serias sobre su estado mental y su familia. Samuel no perdió tiempo. Llamó a Miguel, llamó al abogado Eduardo, y llamó a la policía. La investigación comenzó esa misma madrugada. Los detectives llegaron a Jardines de la Paz antes del amanecer. Confiscaron registros médicos. Interrogaron al personal. Y encontraron algo que nadie esperaba. En el escritorio de la enfermera jefe Margarita, había sobres con dinero. Mucho dinero. Y notas manuscritas que detallaban instrucciones específicas. Instrucciones sobre cómo aumentar gradualmente las dosis de ciertos medicamentos. Instrucciones firmadas por Roberto Morales. La enfermera se derrumbó en el interrogatorio. Confesó todo entre lágrimas. Roberto la había contactado hace meses. Le había ofrecido una cantidad obscena de dinero. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que Elena se deteriorara gradualmente. Él dijo que era lo más humano. Sollozó Margarita. Dijo que su madre estaba sufriendo, que era mejor terminar con su sufrimiento. Yo no quería hacerle daño a nadie, solo necesitaba el dinero. Los detectives tomaron nota de cada palabra, y cuando el sol salió esa mañana, tenían suficiente para arrestar a Roberto Morales. La detención fue noticia en toda la ciudad. El respetable empresario Roberto Morales, esposado y llevado a la comisaría central. Los periodistas se agolpaban afuera de su casa. Las cámaras captaban cada momento, y en algún lugar de la ciudad, Elena Morales miraba las noticias desde su cama de hospital. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de vindicación, de una justicia que había esperado 30 años para manifestarse. Samuel estaba a su lado, le sostenía la mano, le acariciaba el cabello. Se acabó, mamá, le decía, ya se acabó todo. Elena lo miró con una sonrisa temblorosa. No, hijo, susurró, esto apenas comienza. Tenía razón. Lo que vendría después sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre su familia. El juicio de Roberto Morales duró 3 meses. Fue un espectáculo que mantuvo a toda la ciudad en vilo. Los cargos eran graves. Intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos, privación ilegal de libertad. Y conforme avanzaban las audiencias, más secretos salían a la luz. El doctor Méndez fue arrestado como cómplice. Confesó todo a cambio de una sentencia reducida. Admitió haber falsificado el diagnóstico de Elena por dinero. Admitió haber firmado el certificado de defunción de Aurelio sin hacer una autopsia apropiada.
Admitió que Roberto lo había estado chantajeando durante años. Las pruebas encontradas en el taller también fueron presentadas. El diario de Aurelio, los documentos que detallaban los fraudes de Roberto, las fotos que lo incriminaban, y el testimonio de Miguel. Ese fue el momento más impactante del juicio. Miguel subió al estrado con las piernas temblando, pero cuando comenzó a hablar, su voz era firme. Contó lo que había escuchado la noche de la muerte de su padre. Contó las amenazas de Roberto. Contó los años de silencio y culpa que lo habían consumido. No fui capaz de hablar antes, dijo mirando al jurado. El miedo me paralizó durante 30 años. Pero hoy estoy aquí para hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Para contar la verdad. Para hacer justicia por mi padre. Y para pedir perdón a mi madre por no haberla protegido. La sala estaba en silencio absoluto. Elena, sentada en la primera fila, lloraba en silencio. No lágrimas de tristeza, lágrimas de orgullo. Por el hijo que había encontrado su coraje. Por el hijo que había elegido la verdad sobre el miedo. El veredicto fue unánime. Roberto Morales, culpable en todos los cargos. La sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Patricia, que había sido cómplice en la conspiración, recibió una sentencia menor. 10 años por su participación en el fraude y la privación de libertad. Cuando el juez pronunció las sentencias, Roberto perdió la compostura por primera vez. «¡Esto es una farsa!», gritó. «¡Esa vieja está loca! Todo es mentira». Los guardias lo sacaron a la fuerza mientras seguía gritando, y Elena lo miró hasta que desapareció por la puerta. Lo miró con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Dolor por el hijo que había perdido hace mucho tiempo, alivio porque la pesadilla finalmente terminaba, y una extraña paz que no había sentido en décadas. Después del juicio, la vida de Elena cambió completamente. Recuperó el control de sus bienes. Volvió a su casa, la misma casa donde había criado a sus hijos. Pero ya no estaba sola. Samuel se mudó con ella. Cuidaba de ella no porque estuviera enferma, sino porque la amaba. Miguel la visitaba cada mes. El mar lo había sanado de muchas formas, pero el verdadero perdón vino de los brazos de su madre. Y Carmen, la amiga que había hecho en la residencia, también fue liberada. Después de que la investigación expuso las prácticas corruptas de Jardines de la Paz, docenas de pacientes fueron reevaluados. Muchos resultaron estar perfectamente sanos, víctimas de familias codiciosas y de un sistema que los había fallado. Carmen y Elena se mantuvieron en contacto. Tomaban té juntas los domingos. Compartían historias. Se reían de los viejos tiempos y de los nuevos comienzos. Un año después del juicio, Elena estaba en su jardín. Sus rosales habían florecido como nunca antes. Rojos brillantes que parecían capturar la luz del sol. Samuel se acercó con una taza de café. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó sentándose a su lado. Elena sonrió mientras miraba las flores. «Pienso en tu padre», dijo. «En cómo le hubiera gustado ver estas rosas. En cómo hubiera estado orgulloso de ti». Samuel apretó la mano de su madre. «¿Crees que nos está viendo?». Elena cerró los ojos y levantó el rostro hacia el sol. «Sé que nos está viendo, hijo. Siempre nos ha estado viendo. Y creo que finalmente puede descansar en paz». Una brisa suave movió los pétalos de las rosas, como una caricia, como un susurro del más allá, como una confirmación de que, a veces, el universo tiene formas misteriosas de equilibrar la balanza. Esa noche, Elena escribió en su diario, un diario nuevo, limpio, que había comenzado después de salir del hospital. «Hoy hace un año que recuperé mi vida», escribió. «Un año desde que la verdad salió a la luz. Un año desde que Dios mostró su justicia de la forma más inesperada. Perdí a 2 hijos en el camino. Roberto en la cárcel. Patricia cumpliendo su condena. Y aunque eso duele más de lo que puedo expresar con palabras, sé que era necesario. El mal que ellos sembraron solo podía cosechar destrucción. Pero también encontré algo que había perdido hace tiempo. Encontré a Miguel, el hijo que se había alejado por miedo.
Encontré el valor de Samuel, el hijo que nunca dejó de creer en mí. Y me encontré a mí misma, la mujer fuerte que siempre fui, pero que había olvidado. Dicen que Dios trabaja de maneras misteriosas. Yo digo que Dios trabaja a través de las personas, a través de Samuel, que no se rindió, a través de Miguel, que encontró su coraje, a través de Carmen, que se convirtió en mi amiga y mi aliada, y sí, incluso a través de Roberto y Patricia, porque sin su maldad nunca habríamos descubierto la verdad sobre Aurelio. El secreto que guardé durante 30 años finalmente fue revelado, no por mi voluntad, sino por la voluntad de algo más grande que yo. Y aunque el camino fue doloroso, lleno de lágrimas y de miedos, el destino fue la paz de saber que la verdad prevaleció, la paz de saber que mi esposo puede descansar, la paz de saber que pase lo que pase, el amor siempre es más fuerte que el odio. Elena cerró el diario. Miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Y por primera vez en muchos años, durmió sin pesadillas. Pero la historia no termina ahí. Porque la vida nunca termina donde creemos que va a terminar. 3 años después del juicio, algo inesperado sucedió. Elena recibió una carta. Una carta que venía de la prisión donde Roberto cumplía su condena. Sus manos temblaron mientras la abría. La caligrafía era la de su hijo, pero las palabras eran diferentes a cualquier cosa que él hubiera escrito antes. «Mamá», comenzaba la carta, «sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas algo. Durante estos 3 años he tenido tiempo de pensar, tiempo de recordar, tiempo de enfrentar a la persona en que me convertí. Y lo que veo me horroriza. No sé en qué momento perdí el rumbo. No sé cuándo el dinero y el poder se volvieron más importantes que el amor. Solo sé que desperdicié mi vida persiguiendo cosas que no importan, mientras ignoraba lo único que sí importa: la familia, el amor, la verdad. Papá me confrontó aquella noche porque me amaba, porque quería salvarme de mí mismo. Y yo le respondí de la peor manera posible. He vivido con ese peso durante 30 años. Y ahora finalmente estoy listo para cargarlo como debo. No te pido que me perdones, mamá. No te pido que me visites. Solo te pido que sepas que lo siento. Desde lo más profundo de mi alma corrompida, lo siento. Y si algún día puedes encontrar en tu corazón un átomo de compasión para tu hijo perdido, ese será más de lo que merezco. Te quiere, aunque no lo parezca. Roberto. Elena leyó la carta 3 veces. La primera vez con incredulidad, la segunda con lágrimas, la tercera con algo que no esperaba sentir: compasión. No perdón, todavía no. Quizás nunca, pero compasión por el hombre roto que había escrito esas palabras, por el niño que alguna vez fue, por el hijo que pudo haber sido. Dobló la carta cuidadosamente, la guardó en un cajón de su escritorio, y mientras lo hacía, una paz profunda la invadió. Porque supo que, pasara lo que pasara, el ciclo de odio y venganza finalmente se había roto, no porque ella hubiera perdonado, sino porque había elegido no odiar. Y a veces eso es suficiente. Elena Morales murió a los 89 años. Murió en su cama, en su casa, rodeada de rosales que florecían fuera de su ventana. Samuel estaba a su lado, sosteniendo su mano. Miguel había llegado esa mañana, como si supiera que era el momento. Carmen estaba en la sala, rezando en silencio. Los últimos momentos de Elena fueron tranquilos. Sonrió mientras miraba a sus hijos. Susurró algo que solo ellos pudieron escuchar. Y luego, simplemente se fue. El funeral fue pequeño pero emotivo. Asistieron vecinos, amigos, todos aquellos cuyas vidas Elena había tocado. Y en la primera fila, en silencio, estaba un hombre con uniforme de prisión y grilletes en las manos. Roberto había pedido permiso para asistir. Se lo habían concedido bajo estricta vigilancia. No habló con nadie. No se acercó al ataúd. Solo se quedó ahí, llorando en silencio,
cargando el peso de sus errores como una cruz que nunca podría soltar. Samuel pronunció el discurso final. Mi madre vivió una vida extraordinaria, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Sobrevivió a la pobreza. Sobrevivió a la viudez. Sobrevivió a la traición de aquellos que debían amarla. Y a través de todo eso, nunca perdió su fe. Ni en Dios, ni en el amor, ni en la humanidad. Ella me enseñó que la verdad siempre sale a la luz, que la justicia, aunque tarde, siempre llega, y que el perdón, aunque imposible a veces, es el único camino hacia la paz. Mamá, sé que estás en un lugar mejor ahora. Sé que papá te estaba esperando con los brazos abiertos. Y sé que desde donde estés, nos sigues cuidando. Como siempre lo hiciste. Como siempre lo harás. Descansa en paz, mamá. Te lo ganaste. Las flores llenaron la tumba de Elena. Rosales rojos que sus hijos plantaron alrededor de la lápida. Y cada primavera, cuando las flores vuelven a brotar, los que pasan por el cementerio se detienen a admirarlas, sin saber la historia que esconden, sin saber que cada pétalo representa una lágrima, cada espina, una traición, y cada rosa, un acto de amor que sobrevivió a todo. La historia de Elena Morales se convirtió en leyenda en la ciudad. La madre a quien quisieron encerrar por perder la memoria. La anciana que fingió demencia para sobrevivir. La mujer que guardó un secreto durante 30 años. Y el milagro que la salvó cuando todo parecía perdido. Algunos dicen que fue suerte. Otros dicen que fue justicia. Pero aquellos que conocieron a Elena saben la verdad. Fue fe. Una fe inquebrantable en que el bien siempre triunfa sobre el mal. Una fe que la sostuvo en las noches más oscuras. Una fe que le permitió amar incluso a quienes la traicionaron. Porque Elena entendió algo que pocos entienden. Que la vida no se mide en años o en posesiones. Se mide en amor. En verdad. En la huella que dejamos en los corazones de otros. Y la huella que Elena dejó, esa huella es eterna. Si estás viendo esto y sientes que todo está perdido, si alguien te ha traicionado, si el mundo parece haberse volteado en tu contra, recuerda la historia de Elena. Recuerda que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Recuerda que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y recuerda que el amor verdadero es más fuerte que cualquier conspiración, más fuerte que cualquier mentira, más fuerte incluso que la muerte. Porque al final del día, al final de la vida, lo único que permanece es el amor. Y el amor nunca olvida. El amor siempre recuerda. El amor siempre gana.